Buen día, en el día de hoy les hablaremos sobre una investigación que se realizó en psicología educativa en Colombia. Los integrantes del grupo son Juliana Torres, Yajaira Cano, Daniela Tinoco y Valentina Manrique. En los últimos años se ha incrementado el interés por estudiar la producción científica de la psicología en el mundo por varios investigadores. Entre los análisis realizados se encuentran aquellos clasificados en términos de países, instituciones, revistas y artículos con el fin de identificar tendencias, macrotendencias, análisis de la producción de los psicólogos colombianos a nivel nacional e internacional, identificación del desarrollo de la psicología en una o varias regiones e incluso comparaciones con el desarrollo de la ciencia en general mundial, teniendo en cuenta que la producción científica es uno de los factores críticos con los que se mide el desarrollo de los países. En general, muchos autores hicieron un análisis bibliométrico en el que revisaron bases de datos internacionales o indicadores de gran prestigio, haciendo el análisis de fuentes nacionales como el Observatorio de la Calidad de la Psicología de la Asociación de Facultades de Psicología y la plataforma Scienti de Colscience, principalmente a través del análisis de grupal de los grupos de investigación colombianos. Esta investigación nos da tres aportes. El primero lo hace García Martínez. Él nos dice que de 230 países que publicaron, solo el 69% lo hizo en el campo de la psicología. Más de 4.000 instituciones que publicaron artículos en base a esta, solo 70 sobresalieron como las más productivas. Según el porcentaje, se podría decir que los países se agrupan en 4 grupos. En los primeros están los productivos. En él se encuentra Colombia, España, Irlanda y Sudáfrica. En los neutrales son reconocidos como una producción baja y se encuentran diversos países, pero a la vez de la baja producción, Francia, Brasil y Japón tienen indicadores excepcionales por avanzar cada día más en su producción. Asimismo, está Navarrete Cortés, se destaca en la base de datos web en la cual existe una gran diversidad de documentos en psicología. El segundo aporte nos da análisis en diferentes países sobre las relaciones que se encuentran en la psicología y otras ciencias, teniendo en cuenta que hay pocas que se conectan al campo educativo. En algunos países la psicología se divide en dos partes, que se conectan a sí mismas, que es la biomedicina a través de la neurosis. Pero en Colombia la conexión se da por la neurología clínica. Asimismo, se da a conocer que la psicología es más como una disciplina de las ciencias biomédicas que de las humanidades, donde se suele hablar más de aportes individuales. En el tercer aporte se dan a conocer 5 países con mayores aportaciones a la psicología, encontrándose Colombia en el tercer lugar con 2.846 aportaciones, pero a pesar de todo Latinoamérica tiene muchos términos de publicaciones e impacto de estas para poder alcanzar los estándares de los demás países que tienen un mejor desarrollo científico y tecnológico. Supera a Cuba, México, Argentina, Chile y Brasil, a pesar de que tienen publicaciones muy similares. También se vio el incremento de publicaciones internacionales, aunque encuentran pocas colaboraciones entre grupos y pocas publicaciones en inglés. Podría decir que el avance de la psicología como ciencia fue gracias al papel de la política del Sistema Nacional de Ciencia, el cual dio paso a que se crearan nuevos grupos de investigación, los cuales se dieron a finales de los años 90. Materiales y métodos. Se realizó un análisis bibliométrico de 415 artículos científicos reportados en el GRUP LAC de los grupos de investigación A1, A y B, clasificados por Colciencias, avalados por las universidades incluidas en la base de datos publicada por la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología. A continuación mencionaré 4 pasos fundamentales para este procedimiento. En primer lugar, de la página de Asociación Colombiana Facultades de Psicología, se tomó el listado de los grupos de investigación colombianos que aparecían clasificados como A1, A y B. Fueron elegidos aquellos grupos cuyas instituciones de educación superior que los avalan cuentan con programas de psicología acreditados
en alta calidad por parte del CNA. Una vez se hizo dicha identificación, se buscó la información reportada por cada grupo en sus respectivos Group LAC. En segundo lugar, se construyó una base de datos en Excel con las siguientes categorías de análisis. De cada grupo de investigación se tomó la siguiente información: nombre del grupo, clasificación del grupo según el Group LAC y nombres de las líneas de investigación. Para cada artículo reportado en la plataforma como artículos publicados en revistas científicas, se registró la siguiente información: nombre del grupo, nombre del artículo, año de publicación, objetivo o pregunta de investigación, población de estudio y palabras claves reportadas por el artículo. En tercer lugar, se hizo un rastreo de cada uno de los artículos que cumplieron con los criterios de inclusión. La base de datos en Excel fue alimentada tanto con la información de los artículos como la suministrada por la plataforma Group LAC, al igual que la investigación de Puche Navarro y Osa en 2012. Se realiza una depuración manual de los datos del Group LAC, ya que, por ejemplo, un mismo artículo puede reportarse de dos formas diferentes o más. No existe un instrumento estandarizado que filtre esta información. Y en cuarto lugar, se realizó un análisis por grupo sobre las tendencias en la producción científica en psicología identificadas a partir de sus artículos analizados. Posteriormente, se hizo un análisis de las tendencias generales que se identificaron tanto en los grupos como en los artículos. En la tabla 1 encontramos la distribución de los grupos analizados en el estudio que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión según la categoría asignadas por Colciencias. En cuanto a los artículos analizados, se encontró que de 1.343 artículos reportados en la plataforma CNT de Colciencias bajo la categoría artículos publicados en revistas científicas, el 69,1% no fueron analizados, ya que no cumplieron con los criterios de inclusión planteadas al inicio de la investigación. En la tabla 2 tenemos la distribución de los artículos reportados en los grupos LAC que fueron analizados, teniendo en cuenta que el objetivo de la investigación era la identificación de tendencias en la producción científica de la psicología colombiana entre los años 2000 y 2010 a través de un análisis de grupos A1, A y B de programas acreditados. Se hizo un análisis del número de grupos que coinciden en investigar principalmente en una misma temática según las palabras claves que reportaban los artículos analizados. Antes de mencionar los resultados encontrados en relación con las temáticas de investigación, se hace necesario hacer una aclaración. Se prefirió clasificar los artículos según las palabras clave reportadas en los artículos para evitar los errores que pudieran conllevar otro tipo de subjetivo de clasificación. En la tabla 3 encontramos el número de grupos que coinciden en investigar principalmente en una misma temática según las palabras clave reportadas en los artículos. Otro de los análisis realizados fue la identificación del número de artículos que abordaban las principales temáticas estudiadas por los grupos analizados, mientras que en la tabla 3 se hizo un análisis de temáticas por grupos, en la tabla 4 se hizo un análisis de temáticas por artículos. En la tabla 4 podemos ver los números de artículos que abordan las principales temáticas estudiadas por los grupos analizados. En este análisis se encontró que el 7,5% de los artículos están relacionados con la salud mental, el 5,3% con el aprendizaje, el 5,3% con la calidad de vida, el 5,1% con análisis psicométricos, el 4,6% con la psicología de la salud y el 4,1% con VIH-Sida. En la tabla número 5 encontramos distribuciones de las poblaciones o fuentes más investigadas. Las poblaciones objeto de estudio reportados por los artículos también fueron analizadas. Se encontró que el 26,7% de los artículos los estudiaron estudiantes universitarios, el 16,4% estudiantes de colegio, el 15,4% pacientes hospitalarios, el 14,9% fuentes documentales, el 8,7% adolescentes, el 7,2% adultos, el 5,6% adultos mayores y el 5,1% otras poblaciones. En la tabla número 6 encontramos líneas de investigación reportados por los grupos de Group LAC que se relacionarían con la psicología educativa. A partir de los 87 nombres de las líneas de investigación de los grupos analizados,
reportadas en el Grupo LAG, se identificaron aquellos que podrían estar relacionados con la psicología educativa. Es importante aclarar que se hizo un juicio de valor a partir del nombre de la línea, ya que la plataforma Scienti no brinda información detallada sobre estas y por tanto seguramente hay otras líneas que quedaron por fuera de este listado. Y por último, en la tabla 7 encontramos distribución de artículos relacionados con la psicología educativa. Para los propósitos del presente artículo se quiso conocer el porcentaje de artículos analizados que estaban relacionados específicamente con la psicología educativa. El porcentaje encontrado fue del 21,7%. En la discusión de resultados, al analizar las poblaciones o fuentes más investigadas, se encontró que el porcentaje más alto lo tienen los estudiantes con un 43,1%, lo anterior cuando se suman los porcentajes tanto de los universitarios como de los colegios. Al analizar los resultados obtenidos en la tabla 2, preocupa el hecho de que entre el 69,1% de los artículos no analizados se hayan encontrado artículos que no eran realmente artículos científicos, sino artículos de periódicos, ensayos, poesías, entrevistas, cartillas, reflexiones, publicaciones informales en Internet, artículos que no existían o en las cuales informaban de una forma errada. Ya en relación con el número de grupos que coinciden en investigar principalmente en una misma temática según las palabras clave reportadas en los artículos, lo cual podemos evidenciar en la tabla 3, lo que llama la atención es que el tema de mayor estudio sea el aprendizaje, lo cual podría asociarse con la psicología educativa. Sin embargo, algunos autores como Perdomo, Gutiérrez y Guerrero y Jaraba señalan que esta área de la psicología ocupa un segundo, un tercero o un quinto lugar en las investigaciones en psicología. Ahora, en cuanto al número de artículos que abordan las principales temáticas estudiadas por los grupos analizados, como apreciamos en la tabla 4, se encuentra que el aprendizaje y la psicología de la salud no eran la primera y segunda temática más estudiadas como se encontró en el anterior análisis. Cuando se consultó en la base de datos de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología para el presente estudio, se reportaban 177 grupos, es decir, 2 grupos habían desaparecido de este registro, con lo cual se sacaron 2 hipótesis. La primera, que se podría pensar que aunque los grupos desaparecieron, los investigadores se vincularon a otros grupos y por tanto se fortalecieron otros de ellos. Y la otra podría decirse que en realidad las condiciones investigativas de estos grupos se acabaron. Para que este asunto no se quede en el terreno de lo especulativo, se propone también que este fenómeno sea estudiado. Especialmente al analizar los artículos, se encontró que el 21,7% de estos estaban relacionados con la psicología educativa, mientras que el 78,3% con otras áreas de la psicología, según lo podemos ver en la tabla 7. Durante su recorrido histórico, se dice que hacia los años 70, Rubén Ardila encontró un interés principal por la psicología clínica con enfoque psicoanalítico, una investigación en estudios transculturales de psicología social y un interés en la psicometría y en las aplicaciones de la terapia de conducta. Pero al parecer, esto ha venido cambiando, ya que las áreas como la psicología educativa aparecen entre las primeras posiciones de los estudios actuales. Entre los nombres de los 19 grupos analizados, solamente 3 tienen una intención explícita a la investigación en asuntos relacionados con la psicología educativa. Sobre este asunto, es importante señalar que se requieren futuras investigaciones que profundicen en los objetivos de estudio de los grupos, ya que la plataforma Scienti no ofrece esta información. Conclusión. Los resultados y reflexiones planteadas invitan a generar más preguntas que respuestas con el fin de motivar las futuras investigaciones en psicología, buscando la pertinencia y la solución específica de problemáticas de la realidad colombiana a lo largo de todo el territorio. Sin embargo, hoy por hoy la investigación demanda un trabajo colaborativo, es decir, 2 o más grupos trabajando en un mismo proyecto.
Si bien hay una tendencia al aumento del trabajo colaborativo aún, como lo identifican Puche Navarro y Osa, no hay un buen porcentaje de grupos trabajando juntos. Por su parte, López López encuentra que entre los años 2005 y 2007, 3 de cada 4 artículos se escribieron en colaboración. Sin embargo, advierten que la mayor parte de la investigación en Iberoamérica, a pesar de su destacable desarrollo, continúa siendo marginal, por fenómenos como el bajo número de contribuciones, el poco tiempo dedicado a la publicación por parte de los cuerpos docentes y centros de investigación, ha bajado la calidad de algunas investigaciones. Es también necesario motivar a los investigadores colombianos a publicar en inglés para alcanzar un mayor impacto y visibilidad. En relación con la psicología educativa, se requiere no limitar la investigación en psicología educativa al aprendizaje únicamente, ya que se descuidan temas igualmente importantes como son la gestión escolar, las políticas públicas, la evaluación en el sistema educativo, entre otros. De otra parte, por lo regular, se estudia la educación formal, pero se requieren también aproximarse a las problemáticas y demandas de la informal y la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Asimismo, se sugiere que la investigación en psicología educativa estudie los fenómenos escolares y los extraescolares, es decir, aquellos que no están supeditados a los escenarios de la escuela o instituciones de educación superior.